Para concluirles, pues yo les digo, cuando era pequeño les quiero compartir de las primeras cosas que recuerdo religiosas estaban en mi hogar. Ahí celebrábamos bastante lo que era el corazón de Jesús. Yo crecí con esa devoción. También me acuerdo que mi abuela me llevaba a misa y como pues no era de muy gusto ir a misa, ella me compraba revistas, me daba premios al final cuando salíamos de misa. Así que ya para mí la misa ya no era algo era algo tedioso porque lo soportaba por el premio que iba a haber al final. Tal vez uno digan que esto tal vez no es del todo bueno, pero la verdad que a esa edad sí, porque muchas cosas que yo experimentaba en la misa o que veía cuando iba a misa, o la costumbre de ir a misa, se fue arraigando en mí y mi abuela era profesora y también me decía, bien me recuerdo y esto se los comparto, como ella me educaba en la fe. Me decía, mire hijo, bueno, en esos días no existían, pues yo no tenía ducha ni agua caliente menos, entonces el agua estaba bien helada. Entonces me decía, mire, cuando se eche cada guacalada de agua, diga que lo hace por amor al niño Jesús. Bueno, y eso se me olvidó comentarles que cuando uno es niño y le dicen el niño Jesús, uno se identifica inmediatamente porque es niño igual que uno. Así que como ven, hay una parte que por lo menos para mí es nueva, que a pesar de que la viví, no la había concebido yo de esa manera. Bueno, nos vamos a quedar acá y vamos a continuar en una segunda parte ya propiamente con el desarrollo de esta parte. Como les decía, uno cuando es pequeño, cuando va creciendo, todo aquello que nosotros eduquemos, nosotros que le digamos, y ya vamos a ver más con el testimonio. Y hoy, con los adolescentes, es muy importante el testimonio. Ellos, digamos, que creen más en el ejemplo que a veces en las puras palabras. Esa es nuestra, digamos, nuestra nueva generación. Es gente que pasa levantada a altas horas de la noche, ellos pasan con sus celulares, se abstraen mucho de las cuestiones sociales. En los trabajos ellos buscan un mentor, o sea, alguien a quien seguir, alguien que les enseñe, y cambian constantemente de trabajo. Ellos así son, ¿verdad? Así que para ellos es muy importante, más que las ideas, los hechos. Pero vamos a ver aquí en la iluminación bíblica y doctrinal, eh, el esquema ha cambiado un poquito. Hemos puesto en el desarrollo que le estamos dando cómo va el esquema. Tenemos tres partes. En una dice lo que es el contenido, que prácticamente es un resumen de lo que está en el tema. Hay una parte que se llama Iluminemos la mente. Bueno, yo creo que esto ustedes ya están acostumbrados a cómo está estructurado. Y ahí ponemos pues las ideas centrales. Y pues tenemos una tercera parte donde nosotros decimos pues que ahí es como tocar el corazón, o sea, buscar en nuestros adentros de qué manera podemos vivir esas ideas o de qué manera esas las llevamos, digamos, a, a no un confrontamiento, pero sí a digamos, a cómo nosotros lo vivimos en la realidad. O sea, lo que Dios dice, lo que sería, lo que debería de ser con lo que realmente nosotros en ese momento estamos viviendo. Ahí, como vamos a ver, ya hagamos vida a la enseñanza, pues es un reto a que si hay una brecha entre eso, lo que debería ser y lo que realmente hacemos, pues habría que digamos, que irla cerrando. Y para eso, pues en Evocar la Vivencia, pues hemos dejado un programa para ir reduciendo eso. Entonces, yo he enumerado las partes que están en el tema. En la primera es, digamos que esa manera de una introducción y resumen, y le hemos nombrado como número uno. Y dice que la enseñanza de la fe por parte de los padres es de suma importancia y se complementa con los otros medios de crecimiento. Esta enseñanza va acompañada del testimonio de fe y parte de ella, de la enseñanza, es la oración y descubrir
que se es hijo de Dios. O sea, hay que enseñar a los niños que si bien es cierto, nosotros somos sus padres, pero que hay algo que trasciende esa, digamos, esa relación, esa familiaridad que tenemos, donde realmente nosotros somos hijos de Dios. Y eso hay que inculcárselo al niño, que Dios es un Dios Padre, que es un Dios lleno de amor. Y dice que por tanto los padres a su vez tienen un vínculo estrecho con la parroquia, que es una comunidad eucarística y lugar de catequesis. Esto es muy importante. Nosotros en ningún momento, si nosotros queremos educar bien a nuestros hijos, tenemos que tener una relación estrecha con la parroquia en cuanto a, digamos, a que ella en sí es fuente de sacramentos y fuente de catequesis. Por ejemplo, nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Presentación, pues tiene adoptado un plan pastoral. Ese plan pastoral es CINE. Y todo esto que nosotros hacemos, la catequesis, la evangelización y todo, mana digamos, de ese impulso misionero de la parroquia, porque nuestra parroquia es una parroquia evangelizada y evangelizadora. Por otra parte, ya hemos visto ampliamente y lo estamos viendo lo que son los sacramentos, los cuales pues son muy importantes para obtener, digamos, esas gracias que Dios nos da, donde ustedes saben pues que el principal es la Eucaristía. Así que si nosotros queremos, digamos, vivir nuestra fe, es muy importante la relación con la parroquia, no nos podemos vincular de ella. Entonces, de esto que hemos hablado, podemos extraer unas ideas principales. La primera es la obligación de los padres a ser formadores de la fe. La segunda es la importancia del testimonio. Y la tercera, la oración en la familia. Y cuarta, que es la que acabamos de mencionar, que es la parroquia como un lugar de sacramentos y catequesis. De ahí en esta primera, digamos, este numeral 1, abstraemos algunas preguntas y decimos que Dios nos ha dado en su palabra una guía para la vida y que esta palabra llegó a su plenitud a través de su Hijo. En ese sentido, una parte de nuestro mandato reside en la educación de nuestros hijos con el propósito que también ellos conozcan a Dios, revelado en su palabra y como lo dijimos por su Hijo. Entonces las preguntas acá es que si hemos cumplido con este mandato de educar en la fe a nuestros hijos. La otra es, ¿mantenemos ese vínculo estrecho con los sacramentos y con la parroquia? Y la tercera es que todas estas cosas que debemos hacer, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo es que nosotros, digamos, las hacemos vida? ¿Cómo es que nosotros las estamos cumpliendo? La otra parte del tema, ya en esta parte de la iluminación bíblica, tenemos pues lo que es la fe. Y dice que la fe, dice que la cercanía y los signos de Jesús sirven para aumentar nuestra fe. Eso experimentaron los apóstoles en el monte Tabor ante la transfiguración del Señor. Esto está en Mateo 17 del 1 al 9. Pues sí, imagínense subir a un monte tan elevado y ver que en ese momento pues desciende una nube y de esa nube uno oye hablar a Dios y ver cómo Jesús se transfigura. Pues eso para la fe fue formidable, para la fe de los apóstoles fue algo impactante, algo que solidificó esa fe. Y aquí dice algo bien interesante, es que dice que existen hogares que creen en Dios, pero se comportan como si Dios no existiera. Otra vez tenemos esa cuestión de lo que nosotros decimos creer con lo que nosotros hacemos. Acá a esto le ha llamado un término que yo primera vez que lo escucho, pero me parece muy acertado, que se llama ateísmo práctico.
Y en estos hogares, pues, su fe se ha apagado, como en el pasaje bíblico de las vírgenes necias, que está en Mateo 25, del 1 al 13, que estos días atrás, estas semanas atrás, que hemos estado viendo lo que es propiamente el Evangelio de San Mateo, pues, fue el Evangelio de uno de estos días. Y también dice que está el testimonio de Pablo en la cárcel, que hace que el carcelero, hosco de pocas palabras y amargado, se convierta con las palabras y actuar de Pablo, y se convierta en un hombre creyente, gozoso de haber experimentado la llegada de Jesús a su vida. Y eso se llegó a reflejar en su hogar. Imagínense qué interesante esto, cómo el testimonio de Pablo hizo que este carcelero, una parte que está ahí dice que era de pocas palabras, que era amargado, pero con el puro testimonio de Pablo se convirtió. Qué interesante. Y dice que convirtió no solo él, sino que también, recuerden que también toda la familia. De hecho, convidó a su hogar, a su casa, a Pablo. Y eso pues lo hallamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, del 25 al 34. Pues en esta parte pues hemos extraído lo importante que es la cercanía de Jesús y sus signos, y cómo esto fortalece en la fe. Y la otra, digamos, la otra idea central es que creer en Dios debe ser coherente con el testimonio del creyente. La otra parte, que es el testimonio del creyente, que vive su fe, es capaz de llevar a otros a los pies de Jesús y cambiar su vida y la de su familia. Mire qué interesante. Si tuviera fe como un granito de mostaza, dice la palabra de Dios. Pero qué hermoso es que con nuestra fe nosotros llevemos a otros hijos de Dios a los pies de Jesús, y que no solo esa persona que hemos evangelizado con nuestro testimonio llega a los pies de Jesús, sino que toda su familia. Pero en esta oportunidad no pierdan de vista que estamos hablando de nuestra familia, estamos hablando de nuestros hijos. Ellos son los que tienen que ver nuestro testimonio. Ellos son a los que nosotros vamos a llevar a los pies de Jesús. Y dice pues que ya en la parte esta de la reflexión, que como miembros de una comunidad evangelizada y evangelizadora, y viene la pregunta: ¿damos testimonio con nuestros actos de nuestra fe? O sea, ¿nuestra fe es coherente con el testimonio que hemos dado nosotros, que estamos mostrando? Lo otro dice que hemos llevado más hijos de Dios a los pies de Jesús con nuestro testimonio. O sea, ha sido así de fuerte. Y la otra pregunta que hace es si nuestros hijos creen lo que les enseñamos. ¿Creen en nosotros nuestros hijos? Pues esas son las preguntas que tenemos que contestar en esta parte.